Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a 59 segundos. Bien, pues para hablar del plante de los controladores del espacio aéreo canario y la liberalización de su control, pero también de las cuantiosas pérdidas que ha ocasionado en un sector tan clave para la economía canaria como es el turismo, hoy hemos invitado a dos expertos en estos temas. Rodolfo Núñez, vicepresidente de Vinter Canarias. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y al doctor en Económicas y director de la Cátedra UNESCO de Planificación Turística y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Sergio Moreno. Buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenas noches, gracias. Bien, y como siempre, en la mesa de 59 segundos se sientan también 6 periodistas. Señor Moreno, le pregunto a usted por su especialidad. ¿Cree que lo que ha ocurrido estos días ha repercutido o va a repercutir en la imagen que se tiene, la imagen turística que se tiene de Canarias? Sin duda, y de hecho era un tema que nos preocupaba y al día siguiente comenzamos precisamente un estudio que tendremos en un mes aproximadamente para valorar económicamente el impacto en la imagen del destino. Pero ya podemos adelantar que si son 200.000 turistas que tuvieron un impacto directo, que lo sufrieron en sus propias carnes, aproximadamente unos 90-100.000 turistas que estaban pendientes de empezar su viaje a Canarias en ese periodo, otros 90-100.000 que realizaron la reserva en ese momento y por lo tanto son muy sensibles a este impacto. Y luego un número importante que es difícil de cuantificar, que evidentemente recibe noticias con un trasfondo negativo sobre el destino. Todo esto se traduce en un impacto en la imagen que tiene que ser cuantificado económicamente y que más allá del impacto directo, que también lo hay, pues hay que contabilizarlo, desde luego. Bien, señor Moreno, ¿ese estado de alarma podría también influir en la visión que tienen los extranjeros, no solo de Canarias, sino también de España, negativamente? Qué duda cabe. Sobre todo hay dos atributos que son fundamentales en la imagen del destino, especialmente en Canarias, que es clima y seguridad. Y son dos atributos básicos para el éxito del destino y que tienen en el mercado una repercusión muy importante. Por lo tanto, cualquier elemento que afecte, ya sea el clima, ya sea la imagen, a la seguridad, es vital. Si cogemos, por ejemplo, los valores de los turistas, hay 3 valores fundamentales, que es seguridad familiar, libertad y estabilidad, felicidad, que llaman ellos. Esos 3 elementos, si se ven afectados, repercute directamente en sus reservas. Por lo tanto, eso es algo que hay que cuidar muy mucho. Sí, pienso que hay medidas inmediatas, que es atajar el problema, y evidentemente eso no puede suceder, había que cuanto antes intervenir, evidentemente, para que volvieran a su puesto de trabajo. Y luego están las acciones de planes de contingencia, que son fundamentales para el destino y que todavía ahí yo creo que tenemos que mejorar posiblemente, porque el impacto que hay en esos 2-3 millones de personas que perciben noticias del destino, es fundamental hacerlo y hacerlo en ese mismo momento. Por tanto, hay que tener dispuesto cualquier contingente de comunicación para inmediatamente actuar y que no se perjudique la imagen del destino. Bien, ¿usted está de acuerdo con la privatización de los aeropuertos? ¿Crees que es positivo? Yo creo que el tema de la privatización no es ni buena ni mala, sino es según cómo se haga. Entonces, yo creo que AENA Canarias funciona razonablemente bien en lo que es la logística y la operativa, pero desde luego si tenemos en cuenta que somos un destino turístico, y nos lo tenemos que creer que somos un destino turístico, y esa es la puerta de entrada y de salida de más de 10 millones de turistas al año, los aeropuertos tienen que transformarse en un centro de ocio, de experimentación, de recibimiento y de despedida del turista. Y ahí sí que tenemos, no pueden ser como hospitales, es decir, pueden funcionar razonablemente bien en la logística, pero tienen que ser extremadamente amables, y ahí sí tenemos bastante que avanzar en la gestión de los aeropuertos. La participación privada puede abrir camino a que estas vías se desarrollen y además no depender tanto de los ingresos aeronáuticos y sí más de los ingresos comerciales, como funciona, como sabemos, en otros aeropuertos. Cuando hablaba de esos 2 elementos, decía que el clima es el atributo más importante de nuestra imagen. Este incidente no está relacionado con el clima, otro sí. Y la seguridad sí, porque una respuesta, de hecho salía testimonio, esto en mi país no hubiera ocurrido, decía un turista. Lo que está comparando esos elementos de seguridad, de cómo funcionan los diferentes servicios en su país, con el funcionamiento en el destino. Por lo tanto, estamos hablando de seguridad. Seguridad en un concepto amplio de la palabra, que incorpora elementos de calidad y de gestión. Esos aspectos pueden tener, de hecho tenemos unos estudios previos realizados, una diferencia de 30-40 euros con destinos, por ejemplo, como Túnez o como Turquía. Luego, el impacto
es real y es directo. Y en un mes podremos tener una cuantificación de cuál puede ser, porque estamos haciendo las encuestas, porque la imagen, para saberlo, hay que tener la percepción del turista, o sea, tienes que saber y hablar con él. Y estamos precisamente valorando cuál puede ser la imagen y diferenciarla para los diferentes atributos. Señor Moreno, la pregunta que le hacía a Pedro Guerra, ¿cuánto tiempo puede tardar Canarias en recuperarse de una situación así? Es muy interesante. Fíjense que hay estudios realizados al respecto de lo que es el impacto en la imagen, por ejemplo, los atentados terroristas de Egipto, que han ocurrido recientemente, también en Israel, y cada vez más se reduce el impacto, porque evidentemente ustedes son periodistas y saben la velocidad con la que van las noticias, y se reduce el impacto. Por consiguiente, puede durar un mes y medio, 2 meses, el impacto directo, pero hay un impacto directo que es lo que queda ahí en la imagen, y eso es vital, y por lo tanto es fundamental actuar para precisamente aprovechar ese elemento negativo y convertirlo en una oportunidad. A veces, cuando ocurre algo de esto, ante una reacción veloz de ese plan de contingencia en la comunicación, el cliente puede quedar al final más satisfecho y con una imagen mejor del destino que si no hubiera ocurrido nada. Pero esto siempre actuando, ¿no? Pongo un ejemplo sencillo, me voy al clima, pero decir, bueno, todo el mundo conoce Canarias, buen clima. Bien, pero si nosotros tuviéramos aquí el mejor... No tiene que esperar 2 segundos para dar ese ejemplo. Sencillo, el mejor termómetro del mundo. O sea, no podemos tener el mismo termómetro que tiene Cuenca. En mobiliario urbano estoy hablando. Tiene que ser un termómetro que hable del viento, que hable de las radiaciones ultravioletas, que hable de la humedad relativa y que además haga una comparativa con nuestros destinos y los mercados emisores. Entonces, ahí es cuando tú estás cogiendo eso, que es algo que está en la cabeza del turista, lo estás transformando en un marcador semántico, o sea, en algo que realmente le impacta al turista. En este caso, con el tema de seguridad, podríamos haber realizado lo mismo con una buena actuación de contingencia inmediata. Por lo tanto, no solo que el impacto dure un mes y medio, 2 meses, sino que además hay que transformar esos elementos negativos en positivos. Y ahí actuando no solo corriges la imagen negativa, sino que mejoras todavía la imagen del destino. Y eso es fundamental. Pero en este caso considera que no se ha hecho, ¿no? En cuanto a comunicación, pues hay todavía bastantes cuestiones que pueden ser mejoradas, sin duda. Señor Moreno. Sí, sin duda, coincido en el planteamiento y ya digo, no pasa tanto en la privatización, sino el proceso de cómo se realiza esa supuesta privatización. Tenemos en cuenta que el paso por un aeropuerto es un elemento neutro para el turista, es decir, no le deja ni satisfacción ni insatisfacción y espera que todo vaya bien. Y ya digo, normalmente los aeropuertos en Canarias funcionan bien, pero estamos perdiendo una oportunidad interesantísima, y ejemplos hay muchos en el mundo, desde el aeropuerto de Singapur, etcétera, donde se le podría incorporar dentro de su experiencia en el destino toda esa gestión que se hace de su tiempo libre, comercial, de ocio, etcétera, dentro del aeropuerto. Y ahí tenemos una oportunidad fantástica, además, para resaltar nuevamente nuestra imagen y que el turista se vaya aún más satisfecho. Yo creo que hay 3 elementos básicos de entrada que evidentemente tienen sus frutos a largo plazo, que son la formación y la educación en turismo. Debemos de ser un centro internacional de referencia en formación turística, actualmente no lo somos. Tenemos que ser un centro de investigación turística de referencia internacional, actualmente no lo somos, son aspectos en los que estamos trabajando, las universidades cada vez están avanzando y a un ritmo interesante en estas áreas, pero todavía queda por mejorar. Y un tercer aspecto base que es la concienciación. Si no asumimos que somos turismo, pues difícilmente vamos a mejorar los otros aspectos. Y luego, rápidamente, 2 áreas fáciles de entender, que es el trabajar en la mejora del producto, y estamos hablando que todavía nos encontramos en un estado embrionario donde trabajamos con recursos y no con productos y experiencias turísticas, y luego mejorar muy mucho la eficacia promocional. Yo creo que trabajando con esos 3 elementos a largo plazo y esos 2 a corto, de la mejora del producto, de transformar el recurso en producto. Me ha dado justo para su explicación. Se le ha acabado el tiempo, casi no nos queda tiempo, simplemente le digo, señor Moreno, si quiere añadir algo al respecto de esta última pregunta, porque supongo que estará de acuerdo por lo que ha dicho durante toda la noche. Sí, sin duda, y quizás sencillamente también enfatizar que el sector realmente lo que necesita es seguridad e ilusión, y eso es lo que busca el sector turístico, y por lo tanto es fundamental que se le den esas condiciones para que apuesten y realmente el turismo siga siendo el músculo, que es realmente el único músculo que tenemos para mantener y cambiar nuestra economía. Bien, pues nosotros tenemos que seguir adelante con otros asuntos y solamente me queda agradecerles que hayan estado aquí esta noche y que hayan hecho sus aportaciones a este debate. De verdad, muchísimas gracias a ambos y hasta otra ocasión. Muchas gracias.